Bueno, hola a todos. Hoy tenemos yo diría que un programa muy especial de los que nos gustan de verdad. Y bueno, no voy a hacer una introducción mucho más larga y directamente vamos a empezar a ver quién nos acompaña hoy en este pedazo de programón, como diría Antonio. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás muteado, eso sí. Vaya arranque, sí. Te Sí, decía sí. que muchas gracias a Juanjo, pues un placer, encantado como siempre de estar aquí en el canal de los locos para hablar de esto que nos apasiona y que nos gusta tanto como es la inversión y la cultura financiera. Muy bien. También tenemos hoy con nosotros otro crack, ¿eh? Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Pues ahí, hoy ya me ves que voy al 50%. Sí. Pido disculpas por cualquier incoherencia, porque estoy saliendo un gripazo de estos primaveral que me tiene ahí al límite. Yo siempre digo que al final Domingo me va a terminar odiando porque siempre le meto en fregados importantes y siempre da la cara esté como esté. Así que, Domingo, no me odies, por favor. No pasa nada. Estoy viendo ahí a Jordan. Hay un mito, ¿no? De que Jordan en un séptimo partido jugó con 40 de fiebre y metió The 40. Flu Game, el Flu Game. Hay Eso varios es. mitos acerca de eso. Y que metió Si 40 y quieres, tantos puntos. Pues sí. hoy soy yo. Voy a intentarlo. Voy a intentar Vale. igualar. Oye, pero vamos a ver, a aclarar una cosa y vamos a dar paso yo creo que a la estrella invitada ahora mismo, pero esto tengo que aclararlo. En el Flu Game hay una versión que dice que Jordan estuvo jugando al póker y tomando copas toda la noche. Este no es el caso, ¿no? No. Yo estaba malo en la cama. Llevo un día en la cama sin salir. Te aseguro que mi mujer sabe perfectamente que no estaba jugando al póker. Bueno, pues que yo quiero que sepas la versión 2 sobre el Flu Game, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya ha llegado la hora y dejo los honores a Luis Fer. Rafa Latorre. Luis Fer. Muy buenas. Bueno, pues Rafa Latorre, para quien no lo conozca, que será ninguno, bueno, pues es un periodista, uno de los periodistas más importantes del momento, dirige La Brújula en Onda Cero, con un éxito notable y notorio, una capacidad de análisis, lleva escribiendo columnas en El Mundo ya un tiempo, es un tuitero avezado y muy seguido, y bueno, yo tengo que decir que puedo presumir de ser amigo suyo porque compartimos orígenes hace ya un montón de tiempo, ¿verdad, Rafa? Hombre, fuimos becarios juntos en la COPE hace nada, hace un par de años, como quien dice. Oye, pero me gustaría aclarar una cosa. Hay una tercera versión del Flu Game que dice que pidió una pizza por la noche, Jordan, y fue envenenado por un aficionado, creo que era de Utah Jazz. Pues no lo sé, pero vamos a salir de dudas. Bueno, pues digo que esa es la versión más benévola, ¿sabes? O sea, lo del póker y tal es una cosa que, bueno, luego llegas a casa y hay que disfrazarla de alguna manera. Entonces yo creo que se inventó esto de la pizza para decir, bueno, y entonces que tenía el hombre pues una diarrea importante y que en realidad no era ni gripe ni resaca, sino envenenamiento. O sea que... Es cierto, además en The Last Dance hablan de ello, precisamente, de la versión de la pizza, exactamente. Sí. Es que ahora ha vuelto Jordan con mucha fuerza, ¿eh? Sí, con la película, ¿no? Con esta película que han sacado ahora. Oye, por cierto, sé que no es el lugar, pero peliculón, ¿eh? Sí, muy bueno, ¿eh? No lo he visto. Sí, muy, muy bueno, y además te das cuenta, desde mi punto de vista, ya que vamos a hablar un poco de cultura financiera, cómo un hecho concreto de la historia puede cambiar, nunca mejor dicho, valga la redundancia, la historia de una compañía. Sin duda. Fíjate. Porque fue lo que convirtió a Nike en lo que es hoy. Es una película también muy interesante desde el punto de vista de la cultura financiera, de cómo asumir los riesgos y de cómo confiar también en la intuición, más allá de los conocimientos que uno pueda tener también, que hay un punto de brillantez, ¿no? en el hecho de haber apostado por aquel jugador jovencísimo y crearle una línea de zapatillas. Es interesante, yo creo que desde el punto de vista empresarial también tiene su punto. Totalmente de acuerdo. Desde luego que sí. Y bueno, pues Rafa, yo te quería agradecer especialmente que hayas sacado un hueco en tu muy apretada agenda para pasarte por este canal y hablar de un tema que a nosotros pues, nos apasiona, nos ocupa mucha parte de nuestra jornada laboral y también de nuestras aficiones y de nuestros desvelos, que es la cultura financiera. Precisamente por un interés en aportar algo más de cultura financiera, pusimos en marcha el programa Tu Dinero Nunca Duerme pues hace ya unos 5 años,
gracias a Dios la audiencia nos ha ido acompañando, también nuestros amigos y nuestros patronos, y dimos con la comunidad de los locos de Wall Street, que son bueno, pues, unos maravillosos locos que se juntaron también en época de pandemia, ¿verdad, Juanjo? Con el interés común de cultura financiera, de inversión, y montaron este fantástico canal y también una academia de inversión. En esta joint venture entre el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme y los locos de Wall Street, bueno, pues ha nacido un curso de acceso a los mercados, el curso Cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que entra en su segunda edición, lo que es una muy buena noticia porque quiere decir que la primera edición ha sido un éxito y ha sido completada por los alumnos. Pues la verdad que tenemos que decir que los que nos han dado el feedback ha sido francamente bueno. Y como nos interesa mucho la cultura financiera, y hablando un día contigo, Rafa, me decías que tus pinitos en inversión habías hecho, digo, hombre, pues esto lo tenemos que comentar un día en el canal, y por eso te agradezco que nos hayas hecho este hueco para compartir que lo sé que la tienes, tu inquietud precisamente por la necesidad de que aumente la cultura financiera en España, las bondades que tiene, y bueno, pues ya también tirarte un poquito de la lengua y a ver cuáles han sido tus pinitos, cuáles son tus principales temores en lo que a inversión se refiere, o cuáles son tus principales activos, todos los que quieras contar. Muy bien. Yo, mira, te cuento mi experiencia. Mi experiencia es muy iniciática, ¿eh? Yo realmente estoy a un nivel muy aficionado, pero me empecé a interesar por esto sobre todo del trade y tal, hace como 2 años, ¿no? Con inversiones, bueno, muy conservadoras, la inmensa mayoría, pero tratando de hacerlo lo más libremente posible, ¿no? No metiendo todo en un fondo, ¿no? Sino haciendo ya mis pequeños movimientos, ¿no? Es algo que corté de raíz en cuanto empecé a presentar un programa de economía, porque claro, yo entiendo que yo no voy a cambiar el curso de los valores ni en fin, de la cotización de ninguna empresa, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí creo que hay un pudor en el periodista que habla de estos temas que no le permiten, bueno, estar invirtiendo mientras está hablando de las empresas en las que está invirtiendo, ¿no? Esto es algo que no todos los periodistas han entendido, o quizás sí, y sin embargo se lo han saltado, ¿no? Por eso yo ahora he hecho un paréntesis, ¿no? Porque como tengo lo de la brújula de la economía, pues trato de separar estas cuestiones. Ahora, lo que sí tengo claro, y es algo que yo soy un ignaro en estas cuestiones de la economía, pero y desde esa perspectiva es desde la que dirijo el programa, ¿no? Bueno, tenéis aquí algún profesor que es colaborador, que es, por ejemplo, Rayo, Juan Ramón Rayo, de los que yo me fío mucho y a los que, bueno, les permito que digamos, expresen todo su conocimiento. Claro, mi punto de vista es el del ignorante, ¿no? Lo cual yo creo que es bastante útil también para el oyente, ¿no? Porque eso permite que ellos se dirijan al oyente, pues con los conocimientos que el oyente puede tener, que normalmente es muy básico, ¿no? Ahora sí tengo claro una cosa, y es que no existe libertad sin cultura financiera, y esto lo estamos viendo ahora muy especialmente con el caso de las hipotecas. O sea, todo aquel que ahora mismo está, bueno, haciéndose fantasías acerca de si las hipotecas tienen que ser topadas, este verbo tan horrible, ¿no? Si el riesgo tiene que ser limitado por los gobiernos. Oiga, es que usted tenía que saber que estaba firmando en unas condiciones que eran ventajosas precisamente porque tenían un riesgo, ¿no? Y que ese riesgo además cabía preverlo, ¿no? El hecho de que el dinero no fuera a estar tirado por los suelos durante tanto tiempo, ¿no? Toda esa gente comprometió su libertad precisamente porque no tenía el conocimiento necesario para hacer la inversión adecuada en ese momento, ¿no? Bueno, luego fijaos, algunos que sí advirtieron de que las hipotecas de tipo fijo no eran la inversión más aconsejable, ¿no? En ese momento, ¿no? Por eso sí creo que una adecuada cultura financiera, que sobre todo esto hay muchas supersticiones, ¿no? O sea, la gente se cree que esto tiene que ver con ricachones que están moviendo el dinero, especulando. No, si esto tiene que ver con la administración más básica de cada una de las casas y cada una de las economías familiares. Usted tiene que saber dónde invertir para que le rente su dinero y también el riesgo que está asumiendo con cada una de las inversiones, porque usted tiene mucho más que ver con sus condiciones vitales de lo que se cree. O sea, no todos son poderes externos que operan sobre nuestras vidas y que nos subyugan y que nos obligan a estar en determinadas condiciones. No, usted tiene más responsabilidad sobre lo que le ocurra de lo que se cree. Eso es muy bueno a priori porque nos gusta la libertad, pero claro, la libertad desde luego tiene sus riesgos. Y si no sabemos qué riesgos asumir, pues desde luego estamos viviendo a la intemperie, ¿no?
Bueno, y sobre todo, Rafa, con un aspecto que es claro, y es que tiene mucho que ver con la responsabilidad que cada uno tiene, con su compromiso con la libertad. Cada uno quiere ser libre hasta donde cada uno quiera, pero sobre todo hay que saber que esa barrera entre el conocimiento necesario para tomar el control de las finanzas personales y el tener el conocimiento necesario para poder poner en marcha una estrategia de inversión con ciertas garantías, pero sobre todo con mucho conocimiento del riesgo que se está asumiendo y también con mucho conocimiento de las capacidades y la potencialidad que, entre otras cosas, el interés compuesto pone a nuestro favor, y sobre todo las herramientas de mercado que a día de hoy tenemos a nuestra disposición y que hasta hace bien poco eran casi terreno vedado de los grandes patrimonios y que a día de hoy están al alcance de cualquier patrimonio, de cualquier cantidad, de cualquier pequeño ahorro que cualquier nómina pueda conseguir en España. Esa barrera es tan corta porque es simplemente un conocimiento que no es tan complicado, no es tan sofisticado, no es un conocimiento únicamente destinado a grandes mentes, sino cualquier persona puede dominar los conceptos necesarios para poder poner en marcha a funcionar su dinero y que el dinero empiece a trabajar para él, que, bueno, da verdadera rabia ver cómo en España, por una, quizá, no sé, yo lo atribuyo más a una tradición Sí, sí, cultural sí. que tenemos en nuestro país más que a otra cosa, pues da pena que ver como en países desarrollados como pueda ser Estados Unidos o los tan, bueno, tan laureados y tan aplaudidos nórdicos en Europa, pues las poblaciones están mucho más familiarizadas con conceptos que tienen que ver con la inversión que la española. Y en España, al final, tenemos una masa de ahorro grande que se va a depósitos, que se va a cuentas a la vista, sujetas a una inflación que a día de hoy se está comiendo un patrimonio Claro. enorme de los españoles. Claro, es que eso de la tradición cultural española es muy interesante, porque es verdad que aquí el rendimiento siempre se ha visto de una manera culposa, ¿no? Como si tú estuvieras usurpando, ¿no? La riqueza de alguien. Oiga, no, usted está sacando de rendimiento al dinero que muy legítimamente se ha ganado, y es normal que tú trates de buscar el mayor beneficio para tu inversión. Es más, cuando tú lo metes en el banco, en el fondo también estás haciendo una inversión. O sea, tú abres una cuenta corriente y lo dejas ahí, y es una forma de invertir, porque oye, tú podías tenerlo en cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eres lo Tomas una suficientemente... decisión equivocada, ¿no? Pero ya estás tomando una decisión de dejar ahí Exactamente, tu dinero parado. exactamente, has tomado una decisión. Y esto se entiende muy bien con un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Que es, todo el mundo entiende cuando un amigo llega y te pide dinero porque va a montar algo, ¿no? Tú dices, oye, voy a montar, yo qué sé, un gimnasio de boxeo, ahora que está muy de moda, ¿no? Entonces, oye, ya tengo buscado todo, tal, hay una serie de subsidios, ahora mismo están así los tipos de interés, ¿cuál? Y entonces tú te haces una composición de cuál es el tipo de negocio. Él, de manera muy rudimentaria, seguramente, pues te presenta lo que es su plan y tú decides, ¿esto me conviene o no me conviene? Claro, esto tienes que llevarlo también al mercado financiero, solo que con una ventaja, que cuando tú inviertes en empresas que ni te conocen, tú no tienes, digamos, ese vínculo afectivo que te lleva a adquirir un compromiso a veces que no lo ves demasiado claro, ¿no? Pero es sencillamente lo mismo, es aplicar el sentido común a las posibilidades de rendimiento que pueda tener una inversión, ni más ni menos, ¿no? Como cuando un amigo te dice que va a montar un videoclub y tú le dices, pues mira, yo no creo que sea el momento de montar un videoclub ahora, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? De la misma manera, tú en aquellos, si un amigo te viene y te propone un negocio y tú no entiendes absolutamente nada y le dices, pero vamos a ver, pero ¿dónde está el negocio? ¿Pero tú qué vas a vender? ¿Pero qué, de dónde vas a sacar el beneficio? De la misma manera, si tú no entiendes dónde estás invirtiendo, no tiene ningún, por muy atractivo que te pueda parecer, en fin, y cool la compañía, y no tiene ningún sentido que tú inviertas ahí, ¿no? Y sin embargo, la gente siente una barrera, no sé, es como insalvable, ¿no? Entre invertir en empresas, ¿no?
cuando realmente es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero sí que la tradición cultural española yo creo que ahí juega un factor que es fundamental. Afortunadamente también eso va cambiando, ¿eh? O sea, yo creo que nos estamos despojando de algunas supersticiones que tienen mucho que ver también con el proteccionismo de la dictadura, con un modelo económico que era, bueno, que sobre todo no primaba el riesgo, desde luego, ¿no? Sino que primaba, pues, digamos, el conservadurismo económico, el decir, oye, vamos a buscar una estabilidad. Por eso somos tan propietarios, ¿no? O sea, queremos algo nuestro, ¿no? Y algo que podamos tocar. Sí, a mí me ha gustado esto del rendimiento culpable. Yo creo que muchos españoles sienten, o la imagen de los mercados financieros se plantea siempre como una especie de juego de suma cero, en el que lo que uno gana otro lo pierde, cuando no es así. Sobre todo el tipo de inversión que nosotros planteamos, por ejemplo, en el curso de largo plazo, es una inversión en la que todo el mundo puede ganar, en el sentido de que te estás aprovechando del crecimiento. Es decir, las acciones que ahora valen mucho más, que ahora, o los índices que están mucho más arriba que hace 10, 15 o 20 años, no es porque nadie haya ganado una apuesta contra otro, sino simplemente porque han ido creciendo, la economía ha ido mejorando, las empresas son cada vez más grandes y entonces sus accionistas han ido beneficiándose. Es como el que invierte en un gimnasio que le va bien, no le quita nada a nadie, simplemente se aprovecha de que le está dando un buen servicio a los clientes. Pero eso que en la parte del gimnasio se ve muy claro, pues mira, he entrado al 50% con un amigo, hemos montado un gimnasio, hemos ganado mucho dinero porque damos un servicio muy bueno a los clientes. En el mercado financiero parece que no, parece que lo que tú te estás llevando se lo estás quitando a otro, o hay una imagen como muy absurda de que es un juego de ganadores y perdedores en el que además el inversor medio tiene las de perder siempre, y no es verdad. Yo creo que eso tiene mucho que ver también el cine, no sé, la cultura popular. Sí, pero fíjate, Domingo, es que eso es clave, el juego de suma cero, ¿no? Es que nosotros tenemos unos responsables políticos que además, oye, han tenido un cierto éxito con este discurso, ¿no? Que consideran que toda la riqueza del mundo es estable, ¿no? De manera que si tú coges una manzana o un árbol, ya no crece otra manzana en ese árbol, sino que tú le estás robando esa manzana a alguien que podría disfrutarla, ¿no? Y por eso continuamente están hablando de la usurpación de la riqueza y jamás hablan de la generación de riqueza. Porque evidentemente cuando tú haces una inversión estás contribuyendo a generar riqueza, a generar un valor que antes no existía en este mundo, ¿no? Cuando tú aprendes a explotar unos recursos, ¿no? Hombre, indudablemente tú estás abriendo un camino a una nueva prosperidad, ¿no? Pero esto es curioso como cíclicamente vuelve otra vez el discurso del mundo como una riqueza estable, ¿no? Como, bueno, aquí hay unos recursos y esos recursos son los que hay y entonces como a ti se te ocurra explotarlos, lo que estás haciendo es detrayéndolos y se acabó. De esto ya no, de esto ya no, aquí ya no crece la hierba, ¿no? Y es curioso porque en España sí que es verdad que ese discurso encuentra un terreno abonado en la cultura popular. Y bueno, así nos va luego, ¿no? Sabes que hacemos campañas señalando a los empresarios como si fueran... acabamos de salir de una campaña electoral en la que en cada meeting político de un partido político, que fue Podemos, se mencionó por su nombre y apellidos a una serie de empresarios y exponiéndolos como modelo de explotación de los trabajadores, como unos usurpadores, ¿no? Cuando, francamente, con lo que esos empresarios han generado en solo un año, pues probablemente ya hayan contribuido más de lo que Podemos en toda su vida. Que por otra parte seguramente, en fin, eso no es bastante complicado teniendo en cuenta que es únicamente extractiva, ¿no? La condición de toda esta casta política que no ha hecho otra cosa pues que chupar del presupuesto. Dices en un año, yo diría en una semana. Sí. He sido muy optimista. A mí me gustaría hacer, si me permites, Luisfer, hacer un pequeño comentario y una pregunta a Rafa. Cuando hablabas de ese sistema que los políticos dicen que está en equilibrio, que si quitas una manzana, etcétera, ellos tienen una capacidad, yo creo que hay una capacidad también, y no solo en España, que quizás sea más acentuada, y esto es una opinión, de separar lo que es los avances tecnológicos incluso de la propia economía, de la propia inversión, porque a ellos les conviene. Yo siempre tengo como referencia a Miguel Anxo Bastos, cuando dice que los recursos realmente, si lo planteamos en relación con los avances tecnológicos, son ilimitados.
Si nosotros necesitamos extraer en un momento determinado más petróleo, pues los avances tecnológicos nos harán extraer ese petróleo, entre comillas, pues de la Luna, de Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso, que esa teoría, bueno, pues la puedes seguir o no la puedes seguir, aunque tenga cierta lógica, para mí la tiene. Por ejemplo, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo está transformando para ti la inteligencia artificial, todo el mundo y la tecnología y las nuevas tecnologías al albor de esta inteligencia artificial, todo lo que es el mundo económico y el mundo de la inversión? Porque yo creo que eso muchas veces de la parte de políticas y muchos economistas tampoco lo están teniendo en cuenta, ¿no? Y va a influir mucho. No, es que ahora mismo estamos en una encrucijada, ¿eh? Mira, antes que hablábamos de los recursos, España, por ejemplo, es muy rica en tierras raras y va a haber un momento en el que vamos a tener que plantearnos si efectivamente tenemos que explotar los recursos de los que disponemos, ¿no? Y en gas, perdona ¿no? que te interrumpo, tenemos en el subsuelo para muchísimas décadas. Oye, hay un ejemplo que es palmario, que es cuando se entrega la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos de forma completamente inopinada, que es lo primero que hace el Parlamento marroquí. Decir, bueno, pues las aguas territoriales que ya son nuestras, ahí sí vamos a explotar esos recursos que España lleva negándose a explotar durante toda su vida, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay ahí, que hay una que en ese mar adyacente, ¿no? Es el hecho, sí. Exactamente, nosotros tenemos ahí una serie de recursos. ¿Qué pasa? Que no hemos querido explotarlos. Sin embargo, el Parlamento de Marruecos dice inmediatamente, adelante, vamos con ello. Pero bueno, ahí también entran otras implicaciones, ¿no? Como el interés nacional, ¿no? Que es una cosa que parece que si lo invocas en España eres una especie de loco, ¿no? O sea, es un delirio, ¿no? Y dices, bueno, es que todos los países tienen interés nacional, excepto España. Que España parece que también eso lo considera de una forma culposa, ¿no? Pero respecto de la inteligencia artificial es que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que es que cada campo del conocimiento abre nuevas posibilidades. O sea, ahora mismo yo creo que estamos todavía viendo nada, un átomo de lo que es exactamente la inteligencia artificial. Y ya se están produciendo las reacciones típicas, ¿no? Que es primero el miedo, ¿no? Efectivamente, es una reacción muy normal. Esto, en cuanto se hicieron los primeros alumbrados, y entonces, claro, evidentemente tú tenías que levantar una red eléctrica, ¿no? La gente decía, Dios mío, ¿qué consecuencias van a tener estas antenas para nosotros, ¿no? Nos van a formatear el cerebro y tal, ¿no? Bueno, ante los avances tecnológicos siempre, y es normal, hay un sentimiento muy humano que es el miedo. Bien, yo creo que eso tampoco está mal, ¿eh? O sea, quiero decir, eso también te previene de determinadas cuestiones. Con el tema de la inteligencia artificial nos estamos planteando a la velocidad a la que vamos, ¿no? Porque es verdad que la inteligencia artificial, como es autogeneradora de conocimiento, es decir, a medida que aprende, su potencialidad se incrementa de una manera salvaje, pues todo va a ir muy acelerado, ¿no? Y entonces tenemos mucho miedo a perder las riendas, ¿no? de esa innovación. El problema ahora es que si nosotros paramos, China no va a parar. Quiero decir, hay otros operadores, ¿no? Hay otras naciones que efectivamente, con una cosmovisión completamente distinta en lo económico, en lo que se refiere a la libertad, en lo que se refiere a lo que tiene que ser la vida de los ciudadanos, que no van a parar y van a seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, ahí yo creo que estamos ante un reto verdaderamente apasionante en lo geopolítico y en lo micropolítico, ¿no? Porque para muchas empresas, luego si tú desciendes a lo concreto, va a suponer una enorme comodidad. O sea, la inteligencia artificial, ante todo, digamos, para nuestras vidas, para lo más cotidiano, nos va a liberar de una cantidad de trámites innecesarios que dentro de unos años nosotros veremos verdaderamente aberrante, pues yo qué sé, pues hacer algunas tareas que ahora consideramos rutinarias, ¿no? Pero digamos, joder, pero si es que esto ya ahora mismo lo hace la inteligencia artificial. Ahora, yo entiendo perfectamente que ante un reto semejante, bueno, pues la primera sea la prudencia, ¿no? Digamos, el primer automatismo que se dispara, ¿no? Me gustaría volver a ese tema cultural relacionado con la cultura financiera, con la ausencia de cultura financiera en España, para introducir un adicional. Estábamos hablando de ese juego de suma cero que se planteaba, de esa pues inversión culposa en muchas ocasiones, como decías tú, Rafa, pero me gustaría añadir un detalle adicional, que es el de la responsabilidad. Pero no la responsabilidad entendida como la responsabilidad individual de tener nuestras finanzas saneadas y de poder con nuestros recursos conseguir más recursos y que al final el dinero sea
no un fin, sino un medio para obtener independencia y libertad en el medio y en el largo plazo, sino la presentación de la operación o de la operativa en mercados financieros como una actividad irresponsable. Y es algo que también creo que está muy intrínsecamente relacionado con el mainstream de muchas familias españolas. Es más, yo cuento muchas veces, yo la primera vez que le planteé a mis padres que había cogido unos ahorros y los había puesto en bolsa, o sea, me dieron una charla como si me hubiera metido en las drogas, o sea, como si me hubiera encontrado un porro en casa. Fue una cosa de, pero hijo, pero te has vuelto loco, pero porque esto es ¿por qué? Por la imagen que existe de arbitrariedad en los mercados y por ese gap tan sencillo. A mí hay una cosa que me llama la atención enormemente y es que el gap de conocimiento que hay que salvar, esa barrera de conocimiento que hay que salvar para comprender los mercados y saber utilizarlos con responsabilidad y además con éxito, es tan corta, tan pequeña, que me llama muchísimo la atención que sea tan poca la gente que da el paso para salvarlo. Y más con la cantidad de recursos que a día de hoy tenemos. Nosotros tenemos nuestro programa los fines de semana, vosotros dais muchas pistas en la brújula de la economía y luego tenemos cursos como el que nosotros hemos puesto en marcha, esta segunda edición, que déjame que diga, y aunque esté muy mal que lo diga yo, pero que es un curso extraordinario con unos profesionales que, bueno, pues ya hubiera querido yo poder hacerlo con 15 o con 20 años, ¿no? Que otro gallo me hubiera cantado. Pero no lo veis, que ese gap es muy pequeñito y que al mismo tiempo la cantidad de input negativos que se le dan a los mercados, en familias, en muchos ciudadanos que libremente pues intentan llevar su día a día y que nunca se han atrevido a meterse en ese mundo porque se creen muy responsables y son muy conservadores y no se atreven a dejar su dinero en el casino de la bolsa. ¿No veis ahí un conflicto que debería ser muy fácil de solucionar? Sí, yo creo la analogía más que la droga es el casino, ¿eh? O sea, Sí. La gente lo que ve es, dice, no, aquí tú no vas a caer en una adicción, lo que pasa es que te vas bueno, o sí, o también lo ve, ¿no? Te vas a meter en un lío morrocotudo y te vas a jugar el dinero de la familia, no todo al rojo, ¿no? Este es, digamos, lo que... Y hay que explicarles que no, porque, claro, aquí no se sigue... evidentemente hay un componente de azar en todo en la vida, ¿eh? Hasta en una pandemia mundial, pero... Chico, esto sigue una regla, sigue una lógica, y una lógica de mercado. Y sobre todo que el objetivo final no es que gane la banca, no, es que tiene una función social también la inversión, que es dar liquidez a una serie de empresas que cumplen una función social. O sea, yo creo que, mira, ahora vamos a unas elecciones generales. Uno de los primeros objetivos que tiene que tener la próxima legislatura es recuperar el prestigio del rol social de los empresarios. Eso es fundamental, porque si la gente no entiende que la iniciativa privada juega un rol social muy necesario, entonces sí que estamos perdidos, ¿no? Es decir, tú inviertes porque quieres ganar dinero, punto número uno, y eso es perfectamente legítimo. Pero es que además, digamos, esa es esa codicia productiva, que es la que permite que otras empresas dispongan de liquidez para hacer a la vez sus inversiones, ¿no? Y eso es lo que genera dinamismo en la economía. Todo esto sigue una lógica y precisamente ignorarla es la que te puede hacer caer en los casinos. Porque la cultura financiera lo que hace es prevenirte de aventuras dislocadas, de gurús, bueno, pues que son muy seductores y que tienen una labia muy portentosa, pero que lo que te conducen es a la catástrofe, ¿no? Yo creo que tiene razón. Las luces de neón de te vas a forrar en 2 días haciendo las 4 fórmulas que te voy a dejar, ¿no? Eso es, o sea, es justo lo contrario. Es cuando tú adquieres cultura financiera, es cuando tú te previenes precisamente de todos estos embaucadores. Y por eso, y no solo eso, sino, y esto nos devuelve al principio, cuando tú adquieres un poco de cultura financiera, tú puedes hacer inversiones mucho más cabales de tu vida cotidiana. O sea, es decir, la economía familiar, que al final es lo que todos queremos administrar de la mejor manera posible, tú tienes otras herramientas cuando sabes perfectamente cómo operan los mercados.
las hipotecas, es que es el ejemplo más perfecto. Es que ahora tenemos a gente que de verdad que se está agarrando, se está llevando las manos a la cabeza porque los tipos de interés están subiendo. Es que, claro, es que hay que saber que hay quien fija el mercado, que hay quien fija el precio del dinero, que el precio del dinero no puede seguir anómalamente por los suelos toda la vida. Hay que saberlo. Entonces, si tú conoces más o menos cuáles son esas lógicas que operan en el mercado, estarás mucho más pertrechado o mucho mejor pertrechado para la vida diaria y en el fondo para proteger también a tu familia y tu economía familiar frente a los embates de la vida que ya vendrán. Yo creo que hay una palabra ahí clave también, que es que la gente sepa lo que realmente es la inflación. Porque realmente es que yo personalmente, esto yo lo he hablado con Luis o con Domingo, con muchos locos, yo creo que la gente no es consciente de lo que significa, de lo que es la inflación. ¿Qué base tiene la inflación desde un punto de vista técnico? La definición, que es relativamente sencilla de entender, ¿no? Y es ese gran, digámoslo así, ¿no? Ese gran ladrón silencioso. Y a partir de ahí, tú puedes empezar a tomar decisiones un poquito más sustentadas, un poquito más lógicas, porque las decisiones en economía, finanzas, en la vida, como has dicho tú antes, muchas veces dependen de medir el riesgo. Tú tienes que medir el riesgo al tomar tus decisiones y para eso tienes que estar formado, ¿no? Yo recuerdo mucho el famoso sesgo de confirmación de personas que han invertido 2 veces y las 2 veces que han invertido han ganado y cuando empieza la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta pierden. Dice, esto es un casino, esto no es para mí. Y sale una noticia de alguien que dice, es que la bolsa es un casino, tal. Dice, ¿lo ves como yo tenía razón? Y pasa muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Sí, pero fíjate, no solo un casino, yo creo que hay mucho... la imagen que tiene el español medio de la bolsa es la del lobo de Wall Street o la de Wall Street, la película de Oliver Stone, de unos tipos bastante malvados que tratan de aprovecharse del inversor medio, que es un incauto y que está ahí sin demasiados conocimientos y además desprotegido, ¿no? Lo importante es el dinero, el resto es conversación, que decía Gordon Gekko. Sí, pero esa idea, o sea, que la mayoría de los operadores en bolsa sean así, no es cierto. Que el inversor medio esté desprotegido, no es verdad. Y luego, que haya que invertir en bolsa siguiendo esos principios, esto lo digo también por los que nos estén viendo por primera vez o se estén acercando a este curso. Nuestra aproximación es una aproximación, ya lo hemos dicho antes, muy de largo plazo y muy parecida a la que planteaba Rafa cuando hablaba del papel social del empresario. Es decir, el tipo de inversión, y bueno, hoy nos estamos centrando sobre todo en bolsa, el tipo de inversión en bolsa en la que nosotros creemos es confiar en una empresa porque crees que es sólida y crees que va a ir creciendo, aumentando beneficios y su cotización va a ir subiendo a lo largo del tiempo. Nosotros nunca aconsejaríamos, yo creo que ninguno de nosotros y ninguno de los locos, invertir a alguien pensando en si la semana que viene o el mes que viene una acción va a estar más o menos alta. Eso no nos interesa demasiado. Es el tipo de inversión que se promueve en casi todos los cursos que hay en Internet. Y yo ahí sí que es cierto que esa inversión cortoplacista se parece más al casino en el sentido de que no dejan de ser apuestas de corto plazo sobre cómo van a ir los valores, mientras que la inversión en bolsa a largo plazo es una inversión simplemente de tratar de aprovechar las ventajas del capitalismo, de la empresarialidad y de esa capacidad que tiene el ser humano de ir construyendo empresas cada vez más grandes y que generen beneficios. Pero esto... No sé en el resto de los países, me da la sensación de que es una visión relativamente minoritaria, pero desde luego en España es ínfimo. O sea, en España el 90% de la gente, tanto los que lo hacen como los que no, porque hay algunos que son como los padres de Luis Fer, no lo hacen por miedo. Y hay otros que son, como yo tengo amigos, que están constantemente invirtiendo en bolsa a muy corto plazo, tradeando y perdiendo normalmente. Digo que tanto los que lo hacen como los que no tienen en la cabeza que la bolsa consiste en esto, en unas apuestas de cortísimo plazo, a ver si consigo ganar un poquito de dinero. Y eso a mí me parece una visión muy absurda, teniendo la potencialidad que te da la renta variable a largo plazo de decir, oye, pues voy a subirme al carro del crecimiento económico. Claro.
Luego también yo creo que hay una culpa que tenemos los periodistas en toda esta confusión. Antes habláis, por ejemplo, la gente no sabe lo que es la inflación, ¿no? Es que nosotros hablamos de la inflación como si fuera un fenómeno natural y como si no hubiera también un causante, y como si los bancos centrales no tuvieran ninguna responsabilidad en la inflación. Es más, como si los bancos centrales únicamente se dedicasen a tratar de contener la inflación, que habría que añadir que ellos crearon antes, ¿no? O sea, y luego esta forma de personalizar la economía, ¿no? O sea, como hablamos de inflación también como si fuera, por un lado, un fenómeno natural, por otro, una persona. Como es una cosa, creamos una confusión verdaderamente fabulosa. Y luego compramos una mercancía averiada, que es todo este tema de los fondos buitre, del no sé qué, de no sé qué. Vamos a ver, cuando usted llama a un fondo y le adhiere esto de buitre, ¿no? Como adjetivo, no como sustantivo, es exactamente a qué se refiere. Porque cuando tú le planteas esto a un político, jamás te responde. Jamás te dice, no, mire, es que un fondo buitre es exactamente. ¿Cuál es la definición de un fondo buitre? ¿Qué lo distingue de un fondo? Y entonces, cuando tú rascas un poquito más y te das cuenta de que los fondos suelen ser pues las pensionistas de Alabama que se han reunido, entonces, oye, pues como saben que tienen un dinero ahí y tal, pues lo que van es a buscar un rendimiento, entonces la gente dice, no, bueno, es que no sabía que eran las pensionistas de Alabama. No, claro, es que las pensionistas de Alabama también tratan de sacar rendimiento a su dinero y es normal. Y luego, claro, pues esto de los fondos buitre, pues oiga, es que es no conocer las estructuras del mercado, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, con la ley de vivienda hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es que la gente se cree que todos los países son iguales, ¿no? Y entonces, claro, adaptan el discurso. Primero, vamos a ver, la ley de vivienda no funcionó en ningún, o sea, los límites al alquiler no han funcionado en ningún sitio, ¿no? Esto hay que decirlo. ¿No? Algo sospechoso tendrá. Bueno, Algo Rafa, me atrevería a decir, perdona, han funcionado en el sentido contrario al que contrario. quieren ponerlos. Exactamente. Pero es que además, si tú pretendes hacer una ley de vivienda para Alemania y aplicarla en España, te darás cuenta de que es completamente distinto, porque en Alemania la gente vive de alquiler y los propietarios suelen ser fondos que legítimamente han invertido en vivienda. Y entonces la sacan al mercado y la gente lo alquila porque es su hábito, porque es su cultura. Es que nosotros somos un país de propietarios y eso forma parte, digamos, es una cosa casi identitaria de España respecto de Europa. Si usted pretende de verdad asimilar ambos casos, se va a encontrar con que ha creado una confusión enorme, ¿no? Entonces, nosotros los periodistas, a veces por desconocimiento, generalmente por pereza y otras veces directamente por demagogia, eh, también somos muy culpables de haber creado una confusión enorme en torno a conceptos que deberían estar mucho más claros para la gente, porque tampoco son mucho más complicados. Hombre, pues si hay mucho más dinero circulando y si aquí le damos a la máquina de imprimir billetes hasta que sale humo, pues evidentemente, claro, va a haber inflación, es que es normal. Pero bueno, creo que también nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la conversación pública. Es curiosa la paradoja que se da ahora que te oigo lo de la máquina de hacer billetes. Estábamos hablando hace un momento de cómo esos partidos más progres, más de izquierdas, consideran los mercados un juego de suma cero en el que el dinero es el que es y si alguien lo obtiene es que se lo está quitando a otro alguien. Entonces, esos mismos son los que dicen que el dinero es estanco, es el que es, hasta que hace falta dinero. Entonces, son ellos mismos los que dicen que la solución es darle a la máquina de hacer billetes. Es que hay una cosa muy interesante, con esta campaña electoral ha pasado una cosa extraordinaria, que es que si la gente tuviera verdadera cultura financiera, y fíjate, hay un rayo de esperanza ahí, porque es verdad que no se compró esa mercancía. Vamos a ver, aquí en la campaña electoral se comprometieron, ¿qué fueron? 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros. Es decir, se empezó a repartir dinero. ¿Por qué se reparte dinero? Porque hubo una enorme recaudación, primero porque les da igual que aumente la deuda pública, eso les da igual. Pero es que además, es verdad, se incrementó la recaudación del Estado. ¿Por qué se incrementó la recaudación del Estado? Porque hay una inflación elevada. Y la inflación lo que es el empobrecimiento de cada uno de los ciudadanos, ni más ni menos. Esto que decía Thatcher de la ladrona silenciosa de los ahorros de los británicos. Efectivamente. Robar al pobre en su bolsillo. Sí. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Oiga, aquí ha habido una transferencia de renta pues, del ciudadano al Estado. Lo que pasa es que luego el Estado te lo devuelve en forma de subsidio. De subsidio, claro, electoralista. Porque cuando tú sacas un bono cultural
para que la chavalada se lo gaste en lo que quiera, en lo que quiera menos en los toros. Bueno, al final sí, los toros porque dijo el Supremo qué tal. Pero en videojuegos, no sé qué. Oiga, usted tiene que saber que esto es cogerle el dinero a sus padres del bolsillo y entonces dárselo a los chavales. Es decir, ser un intermediario de la paga de los padres. Solo que diciéndoles en qué se lo tienen que gastar. Y la gente dice, no, pero si es un bono social es estupendo. No, es el intervencionismo de la peor especie, de la peor. No, bueno, desde luego que sí. Y efectivamente, el hecho de que no exista cultura financiera, de que haya un déficit enorme de cultura financiera, hace que no se entienda el fenómeno de la inflación. Yo hacía hace bien poco un vídeo, y perdonadme la autocita, en la que trataba de explicar precisamente con un titular, me vais a acusar de clickbait, pero en el que decía que la inflación no era la subida de precios. Y efectivamente lo que trataba de decir es que no se trata de que los precios suban, sino de que las cosas valen, o sea, el dinero que tenemos en las manos pierde valor. Y pierde valor porque al aumentarse muchísimo la masa monetaria y representar hipotéticamente el PIB de la zona económica en la que se emite esa moneda, pues cada una de esas unidades, al haber cada vez más, pues vale cada vez menos, ¿no? Pues es una cosa muy fácil de entender y muy gráfica. ¿Por qué? Pues no quiere decir que la barra de pan sea más cara porque valga más, porque haya aumentado de valor, sino porque el dinero que tú tienes en el bolsillo vale cada vez menos y tienes que emplear más unidades de ese dinero para poder adquirir la barra de pan. Esto, que en el fondo es muy sencillo de entender cuando lo entiendes, es decir, cuando te lo explican no es difícil de entender, pues estaría muy bien que lo supiéramos todos. E insisto que salvar ese gap al final es lo que nos permite. O sea, yo creo que en el fondo estamos haciendo un debate sobre la libertad, porque ese conocimiento, el conocimiento sobre todas estas cosas, nos permite ser más libres y más autónomos en la toma de decisiones. Desde la contratación de una hipoteca, como decía Rafa, hasta la de depositar una papeleta en una urna o ser capaz de analizar un programa económico o un programa electoral que nos están poniendo encima de la mesa, ¿no, Domingo? Es que eso es clave. Empezaba Rafa al comienzo de su intervención diciendo que libertad, cultura financiera. Yo el otro día, el lunes, ponía un tuit que era algo así como que les vendía, decía, para los votantes de Podemos, sobre todo, que están ahora preocupados porque no les gusta Ayuso y quieren alejarse del poder político o temen lo que pueda llegar a hacer Ayuso. Y entonces les decía, propiedad privada, que se hagan. Creo que les planteaba mi informe sobre una sociedad de propietarios, podríamos haber hablado del curso, y les decía, cuanto más consolidas tu propiedad, cuanto tú tienes un patrimonio, más libre eres frente al poder político para decirle, si no me gustas, me busco una alternativa. Quien está completamente en manos del poder político es el que solo vive del subsidio que le da ese poder político, quien vive en una casa que es propiedad del poder político, etcétera. Entonces, en realidad, aquellos que tenían miedo este domingo porque había ganado Ayuso, yo les decía, pues la mejor forma de vencer ese miedo es tener una propiedad. Sé que va en contra completamente de sus planteamientos, pero es un poco digamos, el trasfondo el sustrato filosófico o, no sé cómo decirlo, ideológico, no me gusta mucho la palabra ideología del curso, sería ese, que construyendo un patrimonio, y eso es lo que nosotros tratamos de fomentar en nuestros alumnos, que construyan un patrimonio a largo plazo, vas a ser más libre frente al resto del mundo, también de los políticos, pero no solo los políticos, tu jefe, es decir, vas a tener capacidad para tú y tu familia tomar decisiones con mucho más margen de maniobra que los que no tienen nada. Claro, Domingo, hay un ejemplo que yo creo que entenderían todos los votantes de Podemos, que es que le digas, mira, ¿sabéis por qué Roures puede ser trotskista? Porque es rico. Y eso te permite ser lo que tú quieras, incluso trotskista en el siglo XXI. O sea que, de verdad, es la enorme autonomía que te concede el disponer de un suelo, en fin, sobre el que reposar. Porque el problema pero fíjate que no hay que irse a millonarios. Es decir, una persona que tenga 50 o 100.000 euros en el banco, en unos fondos de inversión, es infinitamente más libre que uno que no tenga nada, que uno que no llega a fin de mes, que el día 25 ya está en números rojos todos los meses. Esa persona está en manos de quien sea, de su jefe. A veces dicen, no, es que nos pagan poco estos salarios, mi jefe me explota. Y dices, pero ¿cómo está tu cuenta corriente? No, yo el día 25 ya no tengo dinero. Entonces le digo, claro, entonces
a mí no me gusta el verbo explotar, pero si lo quieres aplicar, en parte es culpa tuya, porque tú no tienes ninguna capacidad para decirle a ese jefe, vete a tomar por saco, no quiero saber nada más de ti. Si tú tienes en el banco 50.000 euros que has ido acumulando poquito a poco o en un fondo de inversión, tu capacidad para decirle a tu jefe, mira, no te aguanto más, te dejo el trabajo y voy a buscar durante un año un trabajo que me realice y que me guste, pues es muchísimo mayor. Es decir, el patrimonio como dique y como protección frente a todos esos que en un momento dado te pueden molestar, ya sean políticos, jefes o lo que sea, pero eso no, la izquierda no, es decir, siempre es, digamos, esto del millonario lo ven como que el patrimonio es solo para los súper ricos. Y es como, no, si alguien protege los patrimonios, es a los más pobres. Los que más necesitan empezar a construir pequeños patrimonios son las personas de bajos ingresos, porque esos son los que más necesitan luego poder tener ese mínimo autonomía que probablemente cuando no tienen nada de patrimonio es que no tienen esa autonomía. Y esa es una de las trampas, además, que está también muy, muy metida en la cabeza de la gente. Yo, en mi entorno, a muchas personas que les recomiendo hacer el curso, siempre me dicen lo mismo. Ah, no, eso no es para mí, pues yo no tengo dinero. El día que yo tenga dinero y vea cómo tal, pues, pero que además como trabajo y como eso, como nunca llego a fin de mes y no tengo capacidad de ahorro y tal, esto no es para mí. Pues yo siempre digo, no, es que precisamente es para ti. La gente que tiene muchísimo dinero probablemente ya pagará asesores financieros para que les den recomendaciones sobre dónde invertir y probablemente inviertan en capital riesgo y inviertan en otras cosas un poco más sofisticadas que las ventajas o digamos las alternativas que el mercado ha puesto a tu disposición para que empieces a construir ese patrimonio y lo hagas además con tranquilidad y con éxito. Porque es así, porque los mercados... hablamos mucho, Domingo, en muchas ocasiones de la gestión pasiva, de indexarte al mercado, de indexarte a la economía mundial. Esto antes era muy sofisticado y los fees de entrada eran enormes porque tenías que tener un capital enorme para poder meterte en un fondo Vanguard, pero ahora es de las inversiones más baratas y más al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, efectivamente, esa barrera hay que romperla y hay que decirle a la gente, oye, que tú, precisamente porque estás en esa capa de la sociedad de clase media, media baja, o como decía el otro día, 5 días, que me parecía increíble, ¿no? Esa clase media que cada vez se identifica más con la clase más desfavorecida, efectivamente, y además lo decía... Empieza a no existir. Que el extraordinario desempeño económico que había tenido España en el último año no se estaba notando en las urnas. O sea, ¿qué quedamos? ¿En que la clase media es la más desfavorecida o que tenemos un gran desempeño económico? Yo, fíjate, por apuntar lo que estás diciendo... O sea, Escarrillo aparte, no, efectivamente sí. Es eso. Digo, que esta cultura financiera le viene muy bien a los patrimonios. Muy rápido, para apuntalar lo que estás diciendo, yo lo que le preguntaría a la gente son 2 cosas. La primera, que realmente la ecuación que siguen en su vida es ingresos menos gastos igual ahorro, o que la correcta sería ingresos menos ahorro es lo que puedo gastar. Eso es la primera. Y la segunda, que cuando tú haces tu planificación vital familiar, tienes que tener una pequeña planificación. En esa planificación tienes objetivos inmediatos y objetivos futuros. Para los objetivos, ¿vale? O deseos de las personas que podemos tener infinitos, hay que ser consciente de que los recursos son limitados. Entonces, ayer Milei hablaba del ahorro y hablaba precisamente de decir que algunos pueden morir como ratas, decía, ¿no? En referencia al futuro, ¿no? Pues el ahorro no deja de ser eso, ¿no? Lo que tú quieres dedicar a financiar tus objetivos futuros. Porque tienes que tener esos objetivos vitales, ¿no? Aparte de lo que te gastes en el presente. Bueno, señores, Rafa, creo que bueno, hemos abusado de ti, más de lo pactado. Muchas gracias por habernos concedido este hueco. Y Juanjo, lamentablemente, como digo yo, cada fin de semana el reloj manda. Eso en la radio, ¿verdad, Rafa? Lo sabemos muy bien. Y no nos queda mucho tiempo para más, aunque yo creo que hemos hablado largo y tendido de cultura financiera, de libertad y de finanzas, que no dejan de ser sinónimos. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros en este rato tan divertido. Y me voy a hacer el curso, porque, oye, bien. No, tenemos que protegernos, Muy bien, pues Rafa, muchísimas gracias de verdad. Y yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿verdad, Juanjo?
Perfecto. Muchísimas gracias a Rafa, muchas gracias a vosotros y despide tú, Luis Fer. Bueno, pues nada, gracias a todos los que estáis ahí detrás siguiendo esta conversación. Rafa, si te vas a hacer el curso, ahora hablamos. y nada, a todos aquellos que lo estéis pensando, ya lo decía yo el otro día, yo no os voy a convencer de que lo tenéis que hacer, pero el que lo esté pensando, que dé el paso, el coste de oportunidad es muy bajo y las potencialidades son enormes. Así que, de verdad, animaos que desde luego no vais a perder, vais a tener potencialidad de ganar mucho. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima con los locos de Wall Street. Un abrazo.